¿Qué posición sexual te gusta? No, esas sí son preguntas indignas, definitivamente, porque ya están en el ámbito de lo íntimo, ¿no? Sí, no, eso ya. Chavos, chavas, hoy estoy muy contenta porque hoy estoy con uno de mis mejores amigos, Fernando Irineo. Él es filósofo de profesión, maestro en derechos humanos, tiene estudios en África, es columnista en medios digitales. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te sientes de acompañarnos el día de hoy? Muy bien, muy contento, agradezco mucho la invitación. Oye, pues ya sabes que esto es irreverente, ¿no? Entonces la temática, pues a lo mejor no te gusta mucho, pero ¿te aguantas o no te aguantas? Bueno, estamos aquí para hablar de dignidad humana, entonces espero recibir un trato digno. Es lo que les iba a decir, él es especialista en dignidad, de hecho de eso estás haciendo por ahí un par de escritos, tesis y demás, ¿no? Así es. Pues entonces vamos a empezar con eso, Fer. ¿Cómo ves? ¿Qué es? Bueno, porque la gente que nos ve debe saber que los derechos humanos tienen sustento en la dignidad humana. Pero de pronto todos nos preguntamos, ¿qué es la dignidad? Porque hay miles de definiciones, como que no hay criterios que empaten a la totalidad o con certeza. ¿Qué es la dignidad humana, Fer? Es una buena pregunta. En realidad lo que dices es cierto. Los derechos humanos y todos los discursos humanistas están sustentados en la idea de dignidad humana. La cuestión es ver qué es y qué entendemos por dignidad humana. Entonces, lo primero es muy sencillo. Tenemos históricamente un proceso en donde este concepto ha tenido diversos matices y diversas connotaciones, ¿no? Por ejemplo, en el mundo antiguo se consideraba que quienes pertenecían a ciertas clases gobernantes o con poder económico, pues eran los únicos dignos. Después nos dimos cuenta que, bueno, había un aspecto que nos unía como humanidad y que esa característica era la dignidad humana. Pero hubo un punto de quiebre muy importante durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, que fue el Holocausto, que nos hizo replantearnos el tema de dignidad humana. Y entonces cosas como la Declaración de los Derechos Humanos, la conferencia de Bandung, se van a plantear estas mismas preguntas y van a decir, bueno, tenemos que hacer algo para evitar que se vuelvan a violar los derechos humanos. Es decir, que se vuelva a violar la dignidad humana. Y esto parece que se vuelve ya un discurso un poco... ¿Trillado? Sí, repetitivo y además vacío, porque entonces la gente dice, como yo defiendo la dignidad de las personas, sí, pero ¿qué es la dignidad humana? ¿No? Y un poco lo que yo me he dedicado a estudiar este tiempo es este concepto, más bien como una idea, cómo ha crecido, cómo ha cambiado, y he encontrado que en realidad, uno, pues difícilmente va a ser un concepto universal, o sea, que no lo tiene toda la gente en común. Dos, que tiene que ver mucho con el contexto cultural en el que las personas viven, existen. Y tres, que lo relacionamos más, aunque pareciera que no, lo relacionamos más con el concepto de alma, ¿no? Todos lo tenemos por ser humanos, etc. Pero ahora, digamos, esta nueva generación de derechos humanos también ha planteado otra dimensión de la dignidad, por ejemplo, ya en el clave de naturaleza, en el medio ambiente, y también, por ejemplo, de los animales, ¿no? Entonces, ahora vemos que también esta dignidad, que sí tiene un concepto, es decir, que surge de lo humano, también tiene una extensión en lo que le rodea. Por tanto, lo que yo sostengo es que no hay un concepto universal de dignidad, y que los conceptos que existen evidentemente son, como te decía, repetitivos, etcétera, pero además apelan a un grado muy simple en donde dice, pues es lo que tienes tú de manera inherente y ya, ¿no? Pero, ¿hay criterios aproximados? Mira, lo que yo sostengo es que se pueden alcanzar ciertos criterios. Es decir, que sí hay como puntos mínimos. Y aquí, por ejemplo, nos podemos ayudar de otras ciencias, ¿no? Incluso la economía, cuando la gente dice una vida digna, ¿no? Un salario digno. Bueno, ¿a qué se refiere? Entonces ellos llegan con indicadores hechos... Que me imagino que hay indicadores internacionales y locales. Claro, cada estado. Lo que sostengo es que estos indicadores internacionales no siempre tienen el referente cultural. Claro. Y esto complica más el asunto, porque tiene que ser algo muy propio, ¿no? Algo muy de las culturas. La mayoría de los indicadores, desmiénteme,
están en dólares, digamos, por Bueno, estandarizarlos en alguna moneda? sí, usualmente porque, digamos, es un referente internacional, ¿no? Es donde la economía se mide. Pero, por ejemplo, también la economía ha desarrollado el tema de la necesidad, ¿no? Y entonces, claro, dependiendo del lugar en donde te encuentres, incluso la necesidad estética, hay algunos autores que dicen que no es necesidad, pero otros sí. Es decir, el hecho de que las personas puedan tener un entretenimiento, que puedan tener espacios para expresión artística, etcétera. Entonces, sí hay ciertos indicadores, pero ojo, esto, por ejemplo, y me refiero específicamente en el tema económico, se refieren a indicadores de pobreza, por ejemplo, ¿no? Pero aquí hay que separar los conceptos. Yo creo que hay que distinguir entre pobreza y empobrecimiento. Una cosa es quiénes han sido empobrecidos o empobrecidas debido a un sistema económico que no está bien y quienes han optado por la pobreza cuando es una elección, es un valor, es una virtud, ¿no? Es decir, la gente que vive... A ver, déjame entenderte un Sí, poco. Tú dices que cuando la pobreza es una elección, es un valor. sí. Ok, Es decir, por ejemplo, el tema de la austeridad, perfecto. diferentes cosas, esto es un valor, ¿no? Cuando la persona decide poner Ya te entiendo, y es una vivir de una cuestión de manera... desapego. Exactamente, Perfecto. ¿no? Pero cuando tiene la opción de hacerlo. Claro, Cuando no, exactamente. es el empobrecimiento Ajá. y esto evidentemente lleva a condiciones de vida que no son dignas. Y no son dignas solamente porque alguien en Occidente, muy cómodo en un sofá bonito, diga Claro. que no lo es, sino porque en contraste hay personas que están sufriendo cosas, enfermedades del siglo XVIII, del siglo XIX que no deberían sufrir, ¿no? Claro, como estas personas que dicen, ay, es que doné y, Sí. ¿no? Desde sus posibilidades que realmente no son compartidas o no son, digamos, o sea, no comparten lo que no tienen, sino lo que les sobra. Sí, en síntesis, el hecho de que en una comunidad se preocupen por un desenfriol y que si no lo toma un niño se muere, y que en otras zonas se estén preocupando por el tratamiento de Botox para estirarse la piel, Claro. esta brecha es la que evidentemente es indigna. Decía Eduardo Galeano que la gente se dividía en dos, en los indignos y los indignados, ¿no? Fer, otra pregunta que de pronto me salta. ¿Tú crees que a pesar de los parámetros, indicadores nacionales e internacionales, la dignidad pueda ser para algunos, eh, algunas cosas que puedan ser dignas para algunos pueden ser indignas para otros? Sí, sí, sí. ¿Cómo qué te imaginas? Esto tiene que ver con un contexto de crianza, ¿no? Estamos hablando, y sí, no es por un discurso ideológico, pero sí tiene que ver con clases sociales, en donde la estampa de la pobreza para muchas clases sociales altas no existe. ¿Por qué? De la escuela van en camionetas a la casa o de la casa a la escuela y en el trayecto no ven nada de esto, ¿no? Es decir, su contacto con el mundo es diferente. Como siempre he sostenido, quien realmente tiene la acumulación del capital mayoritario en México no vive en México, ¿no? Es verdad. Entonces, esto... Ni es netamente de raíces mexicanas. Mira, es que esto también es difícil de distinguir, ¿no? Sí. Es decir, no podemos tampoco apelar a una pureza como sí lo hacen ciertos grupos sociales que ensalzan sus orígenes o sus raíces españolas, ¿no? Por ejemplo. Pero sí hay un contexto en donde ellos no pueden visibilizar o se les imposibilita visibilizarlo. Esto no los justifica, ¿no? Solamente eso nos aclara por qué puede pasar esta perspectiva distinta o por qué tienen esta perspectiva distinta. Dentro de todas estas teorías o de esta gama de teorías, ¿cuál es la que más te aproxima a tus criterios? Bueno, hay aquí toda una discusión, ¿no? Ahorita voy a contestar, no creas que estoy evadiendo. Lo primero es la versión eurocéntrica, en donde, bueno, se habla de neocolonialismo, etcétera, y que nada más estamos retomando formas europeas, tratando de adaptarlas. En realidad, en un mundo como en el que vivimos, llámese aldea global, etcétera, es muy difícil de tener una noción o una idea pura, ¿no? Es decir, es muy complicado que tu sistema no esté contagiado por otros. Entonces, yo, por ejemplo, creo mucho en la idea del sistema mundo, como lo es el capitalismo,
que declara Wallenstein, que dice, bueno, es un sistema mundo en el que vivimos y evidentemente normaliza, ¿no? Normaliza lo que hacemos, etcétera. Incluso la persona que quiere aislarse de ello, pues se verá forzada a participar de alguna u otra forma en el mercado, ¿no? Creo también en las posturas marxistas, ¿no? Las posturas, y aquí yo no sé si es radical o no, pero cuando Marx hace el estudio, pues dice, es que los obreros están muriendo, Claro. ¿no? Están viviendo en condiciones terribles, etcétera. Creo también en la vertiente de la doctrina social de la Iglesia, que nos dice, bueno, me parece que es Mateo 29, y que, bueno, en realidad el texto dice, algunos de los últimos serán los primeros, algunos de los primeros serán los últimos. Entonces, en esta clave muy horizontal. Y esto, evidentemente, pues todos somos un collage de estas ideas. Yo creo que soy hijo de una generación también que ha vivido muchos cambios, muchas cosas, y nuestro país ha tenido muchísimos cambios en tan poco tiempo. Se pueden hacer muchas cosas y vivir mucho en muy poquito tiempo, ¿no? Esto nos ha pasado. Entonces yo creo que en esas tres como vertientes un poco, que podrían considerarlo un diálogo con el capitalismo, porque se tiene que tener posturas de análisis marxistas y de manera profunda espiritual la doctrina social de la Iglesia que apuesta por la opción preferencial por los pobres. Oye, yo te preguntaba hace un momento que si lo que para algunos parece digno, quizás para otros es indigno. ¿Algún ejemplo de eso? Mira, usualmente esto se refiere mucho a estadística, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo puedo pensar que si en una zona hay un hospital público, uh-huh, ellos ya tienen cierta dignidad en cuanto a los servicios públicos, ¿no? Porque tienen acceso a. Entonces, quizá esto, un economista podría revisarlo y decir, bueno, es que ahí tienen un hospital. Incluso si revisaras las facturas y tal, reciben todo, ¿no? El problema es el trato. Uh-huh. Hay una metodología que se llama la metodología del buen trato, ¿no? Y va en este sentido de tratar a las personas con la regla de oro, ¿no? Como quisiera ser tratado, etcétera. Pero, bueno, y esto, mientras que una persona que va al seguro social y que tiene que hacer horas y que, digo, ahora no ha pasado, pero antes teníamos casos de mujeres que daban a luz en la calle porque uh-huh, no las aceptaban en el seguro, uh-huh, ¿no? Entonces, obviamente cambia. Ahora también tiene que ver mucho con la intervención de los medios, ¿no? Con el cerco mediático en el que vivimos y en el que una persona que puede estar haciendo el bien se demuestra como el villano o como el gran adversario. Claro. Por ejemplo, está el caso de Helder Câmara, no me acuerdo, en Brasil, un obispo brasileño que decía, es que si yo le doy un pan a una persona hambrienta, me llaman santo, pero si pregunto por qué tiene hambre esta persona, me llaman comunista, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, dependerá de la perspectiva. Por eso insisto, en cuestión cultural, no se vale juzgar como tal, es decir, no puedes decir como él está en un error cuando no tiene el panorama completo, uh-huh, ¿no? En estos casos voy a poner dos ejemplos, la prostitución consentida y la maternidad subrogada. Uh-huh. ¿Serán casos que entren en este paradigma de la dignidad, de bueno, aquí lo no digno? Es una buena pregunta y los dos casos creo que son emblemáticos de esto, como otros tantos. En el caso de la prostitución, insisto, tendremos que ver el contexto, ¿no? Uh-huh. O sea, es decir, no es lo mismo una persona que crece en un ambiente de sometimiento y que claro, finalmente lo acepta porque no hay otra salida, uh-huh, a una persona que lo ejerce en un país europeo, por ejemplo, de primer mundo, ¿no? Uh-huh. De primer mundo, claro. Este es el problema. Uh-huh. Porque está esta parte de Europa del Este donde hay sí, turismo sexual y donde hay prostitución que migra, ¿no? Sí, en esto yo tengo una opinión personal, okay, ¿no? Muy clara, en donde no, ninguna forma. En la maternidad subrogada también tenemos que ver el contexto. Y, por ejemplo, siempre nos vamos con maternidad subrogada al contexto biológico. Claro. Pero también hay maternidades subrogadas que no son así. Como antes pasaba que cuando no querían que se enteraran que la hija había tenido a su hija, pues la mamá hacía que le decía hija a la nieta, ¿no? Y la asumía como propia. Y esto es una forma de subrogar también la maternidad. ¿También? Entonces hay que entender también los contextos desde las personas. Y esto creo que es importante, y olvidé mencionarlo. Cuando un diseño, cuando una reflexión, aunque sea filosófica, etcétera, no parte desde la persona, uh-huh, sino que parte justamente desde lo que yo creo, desde lo que yo pienso, etcétera,
esto quita toda la parte vital que puede nutrir y que nos puede dar una gran respuesta. Y creo que en gran medida las cuestiones, las grandes decisiones económicas nunca son tomadas en personas, ¿no? Uh-huh. Y esto pasa con los grandes gobiernos, incluso gobiernos de izquierda grandes, me refiero a la Unión Soviética, que pensaba en función de algo más grande. No se preocupaba por el mujik, por el campesino en Siberia, ¿no? Uh-huh. Se preocupaba por la totalidad, ¿no? Por claro. La historia con mayúscula. Entonces, el hecho de que hemos quitado a la persona del centro, que la hemos marginado, ha generado esta clase de confusiones, ¿no? En donde el gobierno, grandes empresas, corporaciones, etcétera, toman decisiones que a veces, evidentemente, lo último que se menciona es la persona y su dignidad. Bueno, finalmente, Fer, después de tú empaparte de todos estos conceptos y definiciones, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es tu postura sobre dignidad humana? Bueno, es, como ya lo decía, para mí es esta versión secularizada del alma. Secularizada quiere decir que al concepto, a la idea, le quitamos lo religioso, lo dogmático, y nos quedamos con la cuestión filosófica, y que además tiene que ver con la coincidencia entre el bien de la comunidad, o lo que la comunidad considera bueno, y lo que yo considero bueno también. Creo que en este encuentro podemos pensar en un concepto muy general que tendrá que rellenarse, ¿no? Y que cada cultura tendrá que reflexionar y rellenar, y para tener, digamos, un acercamiento, una definición, pero no es algo tan tangible que yo pueda decir, es esto, ¿no? Para mí es algo más abierto, que más bien está en construcción. Fer, rogarle a mi novio porque me dejó, porque se fue con otra, ¿es digno o indigno? Creo que es indigno, personalmente. Amiga, date ¿no? cuenta. Claro, sí, sí, sí. De hecho, es interesante, ¿no? Creo que llevándolo a otro plano, cuando los países, después de la Segunda Guerra Mundial, deciden hacer esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, uh-huh. Pues es la versión de amiga, date cuenta, mundial, ¿no? Te están pisoteando. Claro, entonces tenemos que hacer algo, date cuenta, para que no vuelva a pasar el Holocausto, ¿no? Por ejemplo. Y después, otro movimiento muy importante, la conferencia de Bandung, que se celebró con países sobre todo asiáticos y africanos, también dirá lo mismo, es decir, y esto surge, de aquí surge algo que se llama el movimiento de países no alineados. Amigos, dense cuenta. Amigos, dense cuenta que el sistema capitalista, que la economía neoliberal no promueve la dignidad de la persona. ¿Por qué no promueve a la persona en sí? Promueve ciertas características de la persona en función de la economía o de algo más grande, sí, ¿no? Sí. Y que usualmente este algo más grande, que no, es decir, el hecho de que alguien genere algo no quiere decir que sea malo. El trabajo, todas estas acciones justamente sirven, ¿no? Mientras estén al servicio de los demás. Cuando no está al servicio de los demás, está apoyando a ciertos grupos de poder, y esto evidentemente no alimenta la dignidad. Oye, Fer, y después de toda esta terminología académica y de estas definiciones, vamos a relajarnos un poquito, ¿no? Me parece muy bien, porque lo interesante es que estos conceptos salgan de la academia. Parece que los ha secuestrado mucho la academia, y por eso solo algunos, y hay conferencias, y hay acuerdos, y hay libros y tal, pero en realidad lo que tenemos que hacer es llevar esto a la calle y ponerlo al fuego, ¿no? Pero todo en función de dignidad, no te preocupes. Sí, sí, no me preocupo. ¿Quieres jugar verdad o reto? Vamos a jugar verdad o reto. Pero no te rajas. Bueno, vamos a ver qué es digno y qué no es digno. Qué es digno y qué no es digno, claro. A ver, gira la ruleta. Tengo 5 retos y 5 verdades. A ver qué número te toca. A ver. Ah, ya, ahí quedó claro. Pues es una verdad, caray, pero... A ver, vamos a ver qué... ¿Qué atributos debe tener una mujer para conquistar el corazón de Irineo? No, bueno, eso ya es muy subjetivo. No. Bueno, la primera, que me aguante, evidentemente, que sea paciente. Que si eres muy difícil o... Pues creo que sí, soy radical, como ya lo dijiste, digo lo que pienso, y esto a veces genera cierta incomodidad porque no estamos habituados a la franqueza. Oye, gira otra vez la ruleta y veamos si te toca verdad o reto. Mira, otra vez quedó... Yo veo que es 2. Bueno, vamos a aceptar el 2. Yo veo que es 2 y el 2 es un reto. Ok.
Di 3 preceptos que realiza una persona en dignidad. 3 preceptos, no entiendo. Pues 3 acciones que haga una persona que tú supongas que es digna, que vive en dignidad. Ok, es una buena pregunta. Yo te decía, si le ruego a mi novio, ¿soy digna o indigna? Y me decías, pues creo que no es digno. Bueno, lo primero, por ejemplo, decir lo que piensa con absoluta libertad. La otra creo también... Serle fiel a sus principios. Sí, absolutamente. Esto me parece a mí, pero no solo hacerle fiel, porque una cosa es serle fiel y la otra es compartirlos. Esto requiere también otro grado u otro nivel de comprensión de los principios que tienes, ¿no? La otra, la congruencia, evidentemente. Sin congruencia de vida no se podría nada. Y la última me parece que es tener una preferencia siempre por los marginados, por las personas marginadas, por las personas en vulnerabilidad. Okay. Sí, esto a mí me parece que son actos, quizá no concretos, pero pues, que sí van por ahí. Gira otra vez la ruleta, Fer. A ver. Otra vez, pero bueno, tú le traes. Ese sí es el 3, ¿no? Sí, clarito. 3. Muy bien. Es que este está bueno. Ajá, a ver. Te voy a ver si no te agarro de bajada, como a nuestros expresidentes, que cuando les pedían que mencionaran 3 libros. A ti no te voy a pedir 3 libros porque además eres filósofo y sé que lees un chorro. Pero di 3 frases célebres que te hayan marcado en la vida, vinculadas con la dignidad. Bueno, la primera ya la dije, la de Galeano, que la gente se divide entre indignos e indignados. Esto para mí es muy concreto. La otra es también la misma frase bíblica que retomaba, de los últimos eran los primeros y los primeros eran los últimos. Y una tercera, mira, hay un poema que me gusta mucho del obispo Pedro Casaldáliga, que es un obispo de São Félix, ahí en la zona del Mato Grosso, en Brasil. Bueno, ya ahora obispo emérito, pero él tiene un poema muy bonito que dice esto, ¿no? No tener nada, no querer nada, no poseer nada, no decir nada, no callar nada. Es decir, no me sé el poema, pero va por ahí, en ese sentido de, en realidad, el desprendimiento absoluto. Para mí, una persona que puede vivir con lo indispensable, y no es que yo lo sea, o sea, no creas que... Sí. Caigo es complicado, es complicado. Caigo mucho en estas trampas comerciales todo el tiempo, ¿no? Y lo intento. Desde luego. Pero es algo que me gusta pensar que algún día lograré aspirar a tener una vida de pobreza, ¿no? Es decir, al menos no tengo una casa, no tengo un automóvil, no tengo nada de eso, y espero no tenerlo nunca. Gira otra vez la ruleta, Fer, muchas gracias. 7, ¿o qué ve ahí el staff? Yo creo que sí es 7, ¿no? Es verdad. A ver. ¿Crees en el amor romántico, en la unión de matrimonio para toda la vida? Creo en la amistad, que la amistad sí es para toda la vida y más. ¿Te quieres casar algún día? Bueno, no lo sé, todavía no me ha surgido la inquietud, pero sí sería una posibilidad. Pero insisto, más que verlo como un contrato, como una obligación y tal, creo que se puede compartir la vida con una persona, con una comunidad, con un... y con comunidad me refiero a personas elegidas o con una comunidad, un pueblo, ¿no? ¿Por un tiempo indefinido? ¿Qué? ¿Por toda tu vida o solo por temporalidades? Bueno, yo creo que sí se puede por toda la vida, creo que sí se puede mantener ciertas cosas para toda la vida. No creo en el amor romántico, evidentemente, creo que el amor va más allá, creo que es un compromiso, es algo que se va probando, ¿no? Y que se va fortaleciendo, pero sí creo que se puede hacer para toda la vida. Ahora también entiendo que hay cuestión de caracteres, de cuestión de personalidades, de identidades, que a veces esto no es posible, pero creo que hay personas con las que sí. Gira la ruleta. Es que te estás poniendo muy complicado, 4. Fer. De pronto las chavas se van a espantar contigo. Bueno, si es por la estética, lo lamento. No. Yo no decidí cómo lucir.
Cállate, no. Mi amigo es guapo, siempre dice lo contrario, pero bueno, es que en realidad es muy humilde en realidad. No, en realidad no me interesa y no soy humilde, no soy para nada humilde. Oye, Fer, Sí, dime. esta está un poco candente. A ver, bueno, es decir, las otras me parecen tremendas también. Es que, Pues hazla. ¿la quieres leer tú? No, tú. Es que me da pena. Pues te agallas y hazlo. ¿Qué posición sexual te gusta? No, esas sí son preguntas indignas, definitivamente, porque ya están en el ámbito de lo íntimo, ¿no? Sí, no, eso ya. No, pero la puedes contestar porque entonces ya es reto. No, es decir, me rehúso a contestar eso, me rehúso a eso. Y voy a explicar por qué. No porque me dé pena o porque no quiera que la gente lo sepa, etcétera, sino porque la sexualidad era, digamos, un aspecto privado, íntimo de las personas. Y ahora se ha vuelto como una parte más de la vida, ¿no? Y esta desacralización de lo sexual, no porque esté diciendo que está mal y que qué horror hablar de este tema y tal, no, sino que al momento de quitarle ese misterio, nos quedamos ahora sí en una desnudez terrible, en donde lo íntimo ya nada más se vuelven secretos o cosas que tú piensas y que no puedes expresarle a los demás. ¿Dónde quedó el papel íntimo de la sexualidad? Yo por eso no es que esté en contra, digo, es decir, saben las personas que me conocen que soy muy abierto en el tema, pero no me parece bueno que o sea, es decir, hay cosas que uno tiene que mantenerlas para que siga el misterio. Fer, gira la ruleta. A ver. Porque las demás están más fuertes. Mira, es el 9. Ok. Si tuvieras 3 deseos, Fer, ¿qué pedirías? Trillados, aunque... Porque sé que tus respuestas, por la cuestión de dignidad y todo, van encaminadas en función de... Bueno, número 1, que en todas las generaciones venideras no existiera el deseo egoísta. Eso sería el primero, que en realidad creo que es algo que no se puede porque no puedes pedir más deseos, pero es otro tipo de deseo este. Después pediría que se supiera el paradero de todos los desaparecidos y las desaparecidas del mundo. Y la tercera creo que sería el desarme nuclear. Sin duda. Sí. Gira otra vez la ruleta. Muy hippies, ¿no? Mis deseos. No, están perfectos. Ok. Otra vez creo que es el 10. Gírala otra vez. Vamos a ver. Ya otra vez vez el es el 3. Bueno, ya estás agotando todos, esto no está... Otra vez es el 7. Ay, ya, el 8. El 8 no te... A ver, por último, de verdad y reto, porque siguen otras. Uh-huh. ¿Te gusta filosofar? Es que eres filósofo. Fernando Irineo filosofea. Mira, en realidad casi nunca me he dedicado a la filosofía como tal, ¿no? Me he dedicado más a otras cosas, pero la función de la filosofía es plantear ciertas preguntas. Y esto sí lo hago, me gusta plantearme preguntas. ¿En qué sueña Fernando Irineo? ¿Qué sueño cuando duermo? ¿Constantemente o despierto? Bueno, el sueño más recurrente siempre es volver a África, que estoy en África. Esto es uno de los sueños que tengo mucho recurrentes, como cuando estaba allá, soñaba que volvía a México, ¿no? Digamos, en cuanto al sueño, sí, y de hecho, no solamente como sueño de cuando duermo, sino sueño de vida, es volver y terminar mis días en África. África para ti, ¿qué significa? África es el futuro ¿Sí? Para la humanidad, ¿no? Sí. Es decir, vemos cómo se está desquebrajando Europa, vemos los conflictos con Estados Unidos, la vuelta a la derecha que está teniendo América Latina. Quizás tú no lo piensas así, pero yo cuando enseguida que diste tu respuesta, yo o sea, porque lo conozco, dije, toda esta cuestión del consumismo y del plástico y todo, y vamos hacia la austeridad. Uh-huh. Y dices que África es el futuro, entonces... Claro, porque les ha tocado lo peor de lo peor en muchos sentidos, ¿no? Les ha tocado malos gobiernos, fracasos económicos, explotación, enfermedades, etcétera. Pero en realidad lo que para nosotros sería una crisis económica, para ellos es el día a día. Y entonces, y además es esto que genera, estas crisis les han generado o han incentivado una creatividad enorme y una explosión de ideas, de
posibilidades, de sueños, de esperanzas que no tenemos en otras partes del mundo. No conozco mucho del mundo, solamente conozco un poco de la realidad africana y de la realidad mexicana, pero sí me parece que ellos tienen este ímpetu, es decir, la alegría de África no tiene límites y no tiene, además, tiene muchas adversidades y a pesar de esas adversidades está la alegría, está la música y está la esperanza, que para mí es importantísimo que cualquier pueblo lo tenga. Ah, qué hermoso. Ah. Yo quiero un novio así, pero de pensar que tengo que soportar sus viajes, su radicalismo. Bueno, es un compromiso, sin duda. Bueno, y por último vamos a jugar Yo Nunca Nunca. ¿Lo has jugado, Fer? En la adolescencia, algunas veces ¿De sí. verdad? Para mí es relativamente nuevo, pero te explico. Porque apenas fuiste adolescente, muy bien. Apenas, bueno. apenas. Ok. Yo te voy a hacer 10 preguntas y si tú no has realizado acciones de las que yo te voy a decir, pues pones Yo Nunca. Ok. Si eres culpable porque las has hecho, entonces pones culpable, Ok. ¿vale? Pero a la vez le das un trago a tu manzanita que ya debe estar bien caliente, Muy bien. ¿vale? La primera, yo nunca, nunca he tenido sexo con otro hombre. Nunca. Yo nunca, nunca he revisado el celular de mi novia. No, ya tiene mi contraseña de Facebook. No Entonces, te creo. Sí, es real. Yo quiero un novio así. Va la tercera. Yo nunca, nunca me he metido con la pareja de un amigo. No, nunca. ¿De verdad? Ok. Yo nunca, nunca, es que, bueno, te la voy a preguntar. Yo nunca, nunca me he masturbado. Ah, no, pues ahí sí lo he hecho. Ok. Yo nunca, nunca he sido infiel. Mira, creo que todos hemos sido infieles de una u otra forma, con el trabajo, con los amigos, etc. Oye, sabía que en algo tenías que ser culpable, amigo. Sí, pues sí. Yo nunca, nunca he visto pornografía. He visto pornografía. ¿De cuál? Ah, no es cierto. Yo nunca, nunca he orinado en la calle. Fíjate que creo que no. Ay, no te creo. Creo que no, o sea, Todos según, los hombres que conozco lo han hecho alguna vez según en recuerdo, la vida. no soy bastante pudoroso, ¿eh? O sea, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo nunca, nunca he besado a otro hombre. Bueno, a mi padre lo he besado, como saludo y tal, y a tíos, a mi abuelo. Yo nunca, nunca he soñado con hacer un trío. No, no, no ha sido un sueño. No, ok, no, así, sí. A mí nunca, nunca me han roto el corazón. A mí me han roto el corazón, sí, pues, como a todas las personas. ¿Sí? Sí. Ay, bueno, Fer, pues, ¿cómo te has sentido? Muy bien, muy contento, muy agradecido de tener este espacio y de una buena conversación con una No, buena al amiga. contrario, de verdad, gracias, amigo. Que no sé si se los dije en un principio, pero sin duda alguna Fer es uno de mis mejores amigos, porque por su radicalismo tiende a ser honesto, transparente, leal, cosa que yo te agradezco mucho, enormemente. ¿Algo que quieras agregar, Fer? Déjanos tus redes sociales, ahora sí. Nada más, pues pueden seguirme en Twitter, que estoy como @teotihuachango, bastante complejo de escribir. Pero, bueno, agradecerles el espacio, agradecerle a la audiencia que amablemente va a soportar todo esto y recordar que el tema de la dignidad humana no es algo teórico, es algo que se tiene que practicar todos los días y que tenemos que ser cada día mejores personas con nosotros mismos, con nosotras mismas, pero también con el resto de las personas con las que nos encontramos. Muchas gracias, Fer. Entonces ya saben, si usted quiere conquistar el corazón de Irineo, es un poquito difícil el muchacho, pero al menos ya tiene sus redes sociales. Por favor, síganlo en sus columnas semanales, cada cuando... Bueno, de vez en cuando escribo, por ahí aparecen y bueno, con un gusto las comparto siempre en Twitter, entonces ahí pueden consultarlo. Fernando Irineo, por favor. Muchas gracias, amigo. Gracias a ti. Gracias.